Buenas noches, hermanos. Qué alegría poder llegar hasta sus hogares por medio de esta transmisión. Damos una bienvenida a todos ustedes a nuestro programa Estudio Bíblico de miércoles. Esperamos que sea de gran bendición. Antes de comenzar con el mensaje, quisiera que tuviéramos un tiempito de oración. Como ustedes saben, tenemos una misión que se llama Firme Cimiento en la colonia Nicaragua. Ahí la comunidad de Nicaragua pues tuvo problemas este sábado debido a las lluvias y algunos hermanos salieron afectados, el agua se metió en sus casas, perdieron camas, perdieron todo prácticamente y la casa de algunos ha quedado muy dañada. Podríamos decir, han quedado como en el aire algunas de esas casas. Gracias a Dios tenemos ahí la misión y una casa donde hemos podido eh, darles refugio. Ellos están durmiendo ahí en la casa, ahí están haciendo comida. Me alegró ver que esta mañana publicaron fotos donde gente de la comunidad llega ahí a comer con ellos. Y ha sido una bendición. Dios sabe lo que está haciendo porque creo yo que toda esta situación ha permitido que la iglesia se ponga en acción y ganar un buen testimonio ahí con ellos y lograr más conexión con la gente de la comunidad. Dios sabe lo que está haciendo. Gracias a Dios ha habido una buena respuesta en mandar víveres, mandar ropa y otras cosas que les están siendo de mucha ayuda. Están ellos muy impactados, muy agradecidos. Los hermanos de la iglesia están impactados también cómo Dios está obrando en todo esto. Así que hay que orar, que Dios sea glorificado en esa comunidad y que Él también siga abriendo los canales para que haya una provisión suficiente para todas las necesidades que hay allí en este lugar. Así que hermanos, vamos a pedirles que oren en este momento conmigo. Vamos a Dios. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo en la colonia Nicaragua. Gracias, Señor, por toda esta gente. Yo te pido porque la gente que no te conoce aún logre captar la bendición que es ser cristiano, Señor. Que ellos logren entender que el cristianismo es algo muy diferente de lo que ellos han pensado, Señor. Que es algo bueno para ellos y que tú estés poniendo sed espiritual en ellos. Esa inquietud que nació en un día en nuestras propias vidas por los cuales venimos a Cristo, que tú pongas esa inquietud en ellos, que pongas esa convicción de venir a Jesús. Padre, trae a varios, trae a muchos a los pies del Señor Jesús, sálvales, llena sus vidas, obra en sus corazones. Padre Celestial, pido por los hermanos que tú les estés fortaleciendo y usándoles en gran manera. Y que toda esta pérdida que ellos han tenido la vuelvan a recuperar. Y de esa manera vean que tú eres grande y poderoso. Y que la fe de ellos se simiente en ti, Señor. Gracias por el privilegio de conocerles, de poder orar por ellos, de poder bendecirles. Tu bendición sea sobre esa comunidad y sobre la iglesia, la misión Firme Cimiento. Gracias, Padre Celestial. Prepara nuestros corazones para el mensaje que vamos a recibir esta noche y que sea de bendición y que tú resuelvas cosas que podrían estar ahí en nuestro corazón como conflictos que tenemos. Hoy sean bendecidos, seamos recuperados y sean resueltos conflictos que podríamos tener. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos con el mensaje. Bien, hermanos, bienvenidos al estudio bíblico. En esta semana vamos a comenzar el estudio del libro de Filipenses. Hoy nos toca predicar sobre el capítulo 1. Hemos visto apropiado hablar del libro de Filipenses, que nos habla del gozo en medio de las adversidades, en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Porque estas dos cosas hay que tomarlas en cuenta, que a veces hay una tribulación por fuera de nosotros, pero a veces hay una tribulación por dentro de nosotros. Pero aún en la tribulación que existe afuera de nosotros, podemos dentro de nosotros tener gozo. Quizás nos vemos derrotados cuando ya perdemos el gozo y cuando se apodera de nosotros la tribulación. Así que vamos a hablar del libro de Filipenses. Vamos a ver el capítulo 1 en esta ocasión.
para poder comenzar el tema del gozo. Pero oremos para que Dios bendiga nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por darnos este momento, a que sea delicioso, edificativo este estudio para cada uno de los que lo están viendo. Edifica su vida, fortalécelas en los principios que tú tienes a bien darnos en este libro. Gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, Filipenses capítulo 1. Para hablarles un poquito del trasfondo. Esta carta a la iglesia de los filipenses es una carta de Pablo, ¿verdad? Esta iglesia de Filipos quedaba en la provincia de Macedonia, de la cual Pablo habló en otra ocasión, que eran iglesias pobres. Esta era una iglesia pobre, pero había sido una iglesia muy fiel. Encontré en un comentario bíblico que decían la iglesia más fiel y pura ahí en el Nuevo Testamento, la iglesia de los filipenses. Y es interesante porque varias de las epístolas que escribió Pablo, el motivo de ello fue para corregir problemas que había dentro de las iglesias. Pero aquí en la iglesia de Filipos no hay ningún problema. Así que hay que tomar en cuenta esto. Tomemos en cuenta también, Pablo el escritor fue el que inició también esa iglesia, y en el momento en que él está escribiendo la epístola a los filipenses, él está preso. Está preso por causa de predicar el evangelio. Interesante porque nos va a hablar del gozo y él está preso, ¿verdad? Pensaríamos que más de una prisión saldría una epístola más de lamentos, de quejas, de aflicción, pero no, es una epístola de gozo, por cierto. Así que vamos a hablar del gozo y en especial en este capítulo 1, cómo tener gozo en medio de las adversidades, cómo tener gozo en medio de las adversidades. En los primeros versículos vamos a ver que parte del gozo que tengamos se debe a una actitud nuestra de orar por otros, de enfocarnos a orar y a orar de una manera positiva, con gozo y con acciones de gracia. Veamos lo que nos dice a partir del versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Veamos algunas cosas acá. Dice que él ora con gozo por todos ellos y con muchas acciones de gracia. Claro, ellos son unos cristianos preciosos y yo creo que cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestras iglesias, siempre hay cristianos de los cuales nosotros nos gozamos, le damos gracias, admiramos y aprendemos mucho de ellos, ¿verdad? Y el hecho de orar con acciones de gracia, hermano, a nosotros nos edifica. Realmente nosotros somos los bendecidos cuando estamos llenos de acción de gracia para Dios y acción de gracias para Dios debido a la vida de algunos hermanos. Pero hay otra cosa importante acá. El gozo de él venía también de que los amaba y él les confiesa que los ama. Entonces, hermano, un corazón que ama es un corazón que tiene gozo. En lo contrario, podríamos decir, la amargura, el resentimiento nos quita el gozo. Así que debemos de enfocarnos de una forma positiva a los hermanos y tratar de no estar buscando defectos y cosas malas y negativas y negativizándonos, etcétera, etcétera. Hermanos, veamos lo bueno. Yo creo que eso hace Dios con nosotros también.
Dios nos abraza, Dios nos ama y pasa por alto muchos de los defectos que nosotros podemos tener, ¿verdad? Así que eso a nosotros nos da gozo, el hecho de conocer el entrañable amor de Jesucristo, tanto en nuestra vida, y al conocer ese amor entrañable de Jesucristo en nuestra vida, también lo podemos proyectar hacia otros. Pero si no hemos conocido el amor entrañable de Jesús hacia nosotros, tampoco lo vamos a poder proyectar a otros. Jesús te ama a pesar de tus defectos, hermano. Así que tú ama a los demás y míralos de forma positiva. Y ora por ellos. Y dale gracias a Dios con gozo por ellos. Otra cosa que contiene la oración es que Él ora por la vida espiritual de ellos. Y está diciendo que está orando para que ellos aprueben lo mejor a modo de que sean irreprensibles. Oremos por la vida espiritual de los hermanos. Ven ustedes en el Nuevo Testamento que las oraciones de Pablo eran dirigidas precisamente al reino de Dios, a que el evangelio se expandiera y a que los cristianos se edificaran. Ahora, vamos a otra cosa, que es un segundo punto acá en nuestro mensaje, de cómo experimentar el gozo en medio de la adversidad. El segundo punto tiene que ver con que para experimentar este gozo debemos de ver cómo Dios está actuando en medio de las cosas adversas. Cómo Dios está obrando, operando y llevando a bien las situaciones adversas que están sucediendo. Mire lo que dice en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Les dice, las cosas que me han sucedido, han redundado para bien en el evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido? Que había sido capturado y estaba preso. Entonces, esto era lamentable para muchos. Lástima que Pablo fue capturado. Pobrecito, ¿verdad? Lógicamente levanta lamentos. Pero Pablo les está diciendo cómo Dios obra en medio de todo esto. Algunos podrían decir, qué lástima porque un gran héroe del evangelio, un gran predicador que gana mucha gente, ha sido capturado. Ya el evangelio ha tenido una pérdida. Pablo les dice, no, miren lo que ha sucedido. De forma extraña, su prisión había motivado a muchos cristianos a predicar sin temor. No sé cómo. Es que eso los había liberado de los temores. Y entonces habían tomado la predicación y estaban predicando en todos lados. Entonces, podemos decir que esas prisiones, en lugar de anular a un predicador, produjo muchos predicadores. Y nosotros podemos ver que Dios obra de esa manera. Romanos 8:28 nos dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Así que créalo, hermano. Aun cuando en el momento que usted está viviendo una situación adversa, no ve esto, créalo. No quiere decir que la situación adversa sea buena, sino que cómo Dios va a trabajar a través de esa situación. Lo que Dios va a producir a través de esa situación, usted no lo ve, lo va a ver a su tiempo, pero al menos créalo. Y aquí Pablo nos está relatando que su prisión ha sido de bendición, porque han surgido muchos más predicadores. Eso lo hemos de ver en nuestra vida. Yo creo que si usted ya tiene un tiempo caminar en el Señor, y si usted ha observado bien cómo Dios obra, usted podría sacar buenas lecciones de las tribulaciones que ha tenido. Cómo Dios ha obrado para bien en todas esas cosas. Y Dios lo sigue haciendo. Mire, Dios sabe lo que está haciendo, nosotros no lo sabemos. Una vez el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo hago hoy no lo entiendes, mas lo entenderás después. Y así es, hermano. Sigue planteando otro problema que se había generado por aquí. Entonces el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Qué está pasando acá? Dice que muchos habían cobrado ánimo en el Señor y estaban predicando el evangelio, pero algunos de ellos, dice, predicaban por contienda. ¿Contienda con quién? Con Pablo. ¿Cómo es esto? Sigamos leyendo. Versículo 16. Los unos
anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué podemos explicar de esto, hermano? ¿Qué podemos deducir? Plantea que hay hermanos que están predicando por envidia, por pleito y pensando añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Y que no estamos juntos en el mismo equipo predicando el evangelio, pero mire, hay algunos que toman esto de la predicación como una competencia y le tenían envidia a Pablo. Y como Pablo había fundado muchas iglesias y estaba ganando mucha gente, ellos envidiaban eso y querían tener protagonismo y querían también que Dios los usara. Pero sus motivos estaban equivocados, porque ellos estaban, ahora que Pablo estaba preso, dice que pensaban añadir aflicción a sus prisiones. O sea, querían ahora aprovechar de predicar mucho el evangelio y plantar más iglesias y sobrepasar a Pablo, ganarle a Pablo. Y entonces ellos, según ellos, Pablo iba a estar, se iba a sentir derrotado porque sus adversarios le estaban sobrepasando. Hermanos, a veces hay cristianos como niños, ¿verdad? Y Pablo lo toma de esta manera. No se complica la vida. Si esa es la motivación de ellos, pues que sigan así. Él no los puede cambiar. Pero dice, no obstante, o por pretexto, o por verdad, o por pleito, o sinceramente, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Miren cómo Dios lleva bien las cosas, ¿verdad? Que algunos, aunque sea por rivalidad, por competencia, estaban predicando más a Cristo. Pero lo bueno es que estaban predicando más a Cristo que antes. Y entonces Pablo no lo toma personal. Pablo no está rivalizando con nadie, no está haciendo competencia. Pues una buena lección para nosotros. No rivalizar con nadie, no hacer competencia, no tratar de que nos vean, de sobresalir, que nos pongamos en un plano de conflicto, de pleito. Hermanos, si Dios bendice a alguien, pues que lo bendiga. Nosotros estamos enfocados en Él y gracias le damos porque nos da el privilegio de servirle, ¿verdad? Dios sabrá qué te da, hermano, pero no te estés comparando con otras personas, con el fruto, con la admiración que puedan ganar otras personas. No te compares de ninguna manera y no te compliques. Hablando de esto, pero hablando de las cosas también en tu vida, ¿qué cosas no puedes controlar? Entonces hay que dejarlo en las manos de Dios, ¿verdad? Él sabe lo que hace. A veces nosotros sufrimos, precisamente perdemos el gozo porque quisiéramos cambiar las actitudes de algunas personas. Es imposible cambiar la actitud de una persona. Lo único que puedes hacer es orar, encomendar la vida de esa persona y tú mantenerte limpio. No perder el gozo por esas personas, ¿verdad? Así que ver que aún las malas actitudes de algunas personas, Dios las lleva para bien. Leí en una ocasión que decían que el verdadero líder es aquel que puede hacer un monumento con los ladrillos que le tiran. Así que, hermano, Dios lo lleva para bien todo eso, crítica, rivalidades, envidias, lo que sea, Dios lo va a llevar para bien. Tú solamente confía en el Señor y no te compliques en la vida. Dios lleva las cosas para bien. Y una tercera cosa también, hermanos, el gozo también lo tenemos cuando nuestro enfoque total está en Jesucristo como nuestra vida. Cuando nuestro enfoque total está en Jesucristo como nuestra vida. Aquí estamos hablando que Cristo es más que tu maestro. Es tu maestro, pero es más que eso. Cristo es más que el ejemplo a seguir. Lo es, pero es más que eso. Cristo es tu vida misma. Es el todo de tu vida. No puedes, hermano, vanagloriarte de tu propia perfección. Cristo es. No puedes gloriarte de lo que eres capaz de lograr, de tus logros. Cristo es quien te ha permitido esto.
Hermano, descansa totalmente en Jesucristo y déjale a Él vivir su vida en ti y a través de ti. Como Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces en el versículo 21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Este es uno de los versículos más preciosos, a mi forma de ver, en el Nuevo Testamento, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida es Cristo. Él está en el corazón de cada uno de los cristianos. Tenemos que dejarle el control a Él, ¿verdad? Nuestra lucha a veces vamos creciendo en entender este asunto, que somos muy dependientes de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestros logros, de lo que somos capaces de hacer. Y a veces pretendemos tener el control de cosas que no tenemos. Cristo las tiene. Dejemos vivir a Él en nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. Y aún, mira, cuando el vivir es Cristo, la muerte se transforma en ganancias. La muerte, está hablando de la muerte física. Y también de la muerte al yo, al ego. Es una gran ganancia. Está planteando también acá que no sabe, está en una disyuntiva. Dice, partir con Cristo es muchísimo mejor, pero quedar en el cuerpo es más necesario por causa de vosotros. Apropiese de estas palabras. Cuando se vaya llegando el momento de su muerte, y creo que no hasta ese momento, siempre tiene que ser así, aunque usted esté con salud y no esté en peligro de muerte, partir con Cristo es muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero ¿por qué quedamos en la tierra todavía? Por causa de la obra. Porque tenemos que expandir el reino, ganar a otros y hacer discípulos. Esa es la razón por la cual usted está todavía. La pregunta es, ¿está usted haciendo la obra de Dios? Vivir en Cristo, por Cristo, para Cristo es estar enfocado en la misión que Él nos ha dejado aquí sobre la tierra. Ahora, dice también que por las oraciones de ellos, Él va a quedar todavía. No va a morir todavía en esta prisión. Va a ser hasta después. Pero concluye este capítulo dándonos algunos consejos, algunas aplicaciones de todo lo que nos ha dicho. En el versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo es andar como es digno del Evangelio? Como Él nos dice aquí, es estar en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, hermanos, es muy importante que entre los hermanos tengamos un mismo espíritu, un mismo sentir. Y que hay que resolver esas cosas que haya por ahí, malos entendidos, falta de comunicación o a veces ofensas, ¿verdad? Involuntarias o voluntarias, no sé, pero hay que ir a hablar con los hermanos, hay que tratar de platicar para ponernos en comunión, en un mismo sentir, porque eso es andar como es digno del Evangelio. El diablo se aprovecha de los resentimientos, de las cosas no resueltas, y esto es peligroso. Así que tenemos que tener el mismo sentir y ser de un mismo pensamiento. En segundo lugar, el concepto de combatir por el Evangelio. Dice que estéis combatiendo unánimes por el Evangelio. Esto te habla que hay una lucha espiritual, ¿verdad? El estar en la obra de Dios
estamos en contra del mundo, no de la gente en sí, pero el sistema que Satanás ha creado en este mundo. Entonces estamos en un conflicto espiritual. Entonces es un combate. Y estar combatiendo unánimes, dice aquí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque cuando nos empezamos a dividir ya no combatimos unánimes, sino que nos estamos combatiendo unos contra otros. Y eso es terrible. Estamos en la misma trinchera, supuestamente apuntando y disparando hacia el frente, y de repente sentimos unos balazos que nos comienzan a pasar por la cabeza. ¿Y quién está disparando? No es el enemigo. Son los hermanos en Cristo que están allá del otro lado de la trinchera. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese ejército si nos estamos disparando unos contra otros? Entonces dice, combatiendo unánimes. Los enemigos no somos los hermanos de la iglesia, hermano. Tenemos que entender esto. Mejor nos conviene unir porque la batalla está fuerte de afuera hacia nosotros. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y sigue diciendo, versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No siempre la gente va a ser favorable. Hay gente que se opone al Evangelio. Y aun cuando nosotros los hayamos tratado bien, no estemos haciendo nada malo, pero sueltan dardos de oposición contra la predicación del Evangelio. Y esto puede producir que los cristianos se intimiden. Pero Pablo dice, en nada intimidados por los que se oponen. En nada. Porque el diablo es el que provoca situaciones para que nosotros tengamos temor, para mostrarnos su gran poderío, para amedrentarnos. Pero dice, no tenemos que hacer caso de eso y seguir con todo de nuevo predicando el Evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos es indicio de perdición. El hecho que se opongan ya nos muestra, no tienen la razón, no tienen la luz, no están en la verdad, están completamente perdidos. Y eso nos lo muestra Dios. Entonces no nos intimidemos por ellos. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mire, como un privilegio nos es concedido, dice, no solo creer, sino padecer también. Entonces tenemos que transformar nuestra mente. Y es que el padecer por causa de Cristo es un privilegio. Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles los azotaron. Y dice la Escritura que salieron de aquel tribunal judío gozosos. Dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Qué extraordinario, hermano. Pensaríamos que sufrir por causa de Cristo es algo terrible y de hecho hay cosas que digamos no son placenteras, son difíciles. Pero nos remontamos sobre esas cosas y pensamos lo que esto significa. Que cuando alguien padece algo por causa de Cristo, es un privilegio que Jesucristo le está dando grandísimo de padecer por causa de Él. Así es, hermano. Te toca padecer por causa de Él. Qué bendición, qué privilegio eso, hermano. Y dice, no solo que creáis, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí, el conflicto de irme o quedarme. Preferible irse con Jesucristo. Pero para mientras, hermano, aprovecha el tiempo. ¿Cuánto tiempo le falta? Bueno, durante este tiempo de encerramiento en casa, aprovéchelo de cultivar su relación con Él y fortalezca su visión que a la salida de esta situación, hermano, hay que combatir por la fe del Evangelio, haciendo puentes de amistad con el no creyente, ganándolos para Cristo, discipulándolos. Pero para mientras hoy, orando y haciendo lo que podamos. Vamos a encontrar un mundo quebrantado, un mundo asustado. Y ahí es donde nosotros los cristianos tenemos que ir dándoles esperanza, dándoles fe, dándoles amistad, dándoles ayuda, hermano. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. Dios les bendiga, hermanos. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo especial para meditar en esta palabra. Padre, te pido porque nos des ese entendimiento para conservar
esta mentalidad que nos está trasladando el Espíritu Santo por medio de las palabras que escribió Pablo, Señor. Danos ese renovar nuestra mente y adoptar estos pensamientos de fe y de victoria en medio de las adversidades. Gracias, Señor. Bendice nuestro país. Bendice a la gente no creyente, prepárala para que muchos de ellos vengan a tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, continuemos edificándonos. Les invitamos para mañana, jueves y viernes a las 7 de la mañana a conectarse con el programa Comenzando con Dios. Además, mañana los niños tienen una actividad a las 3 de la tarde, la van a estar transmitiendo. El sábado a las 10 de la mañana también, los niños, la iglesia infantil, y los jóvenes a las 7:30 de la noche del sábado. Y además, pues nuestro culto acostumbrado domingo, nuestro culto online a las 10 de la mañana, les estamos esperando con ese mensaje. Así que esperamos pues que estén siendo edificados. También quería decir otra cosa en cuanto a las ofrendas. Como ustedes saben, toda esta situación nos ha mantenido aislados. Claro, las ofrendas en la iglesia han bajado, pero también quiero destacar que algunos hermanos han sido muy fieles y sé que algunos están dando sacrificialmente porque pues la situación económica para muchos no es muy buena, pero han seguido firmes. Y creo que todos estos hermanos han estado sosteniendo el ministerio de la iglesia durante este tiempo. Claro, hemos disminuido algunos gastos que no se han tenido que hacer porque no estamos ocupando el local, pero hay otros gastos que sí se tienen que hacer, vigilancia, sueldos, etcétera, etcétera, y ofrendas misioneras, ¿verdad? Así que les animo a seguir firmes, siendo fieles en esta situación. Como hablábamos de los filipenses, son los macedonios. Pablo en una de las epístolas de Corintios decía que ellos habían dado sacrificialmente en medio de toda su tribulación, habían sido muy fieles, ¿verdad? Dios ve todas estas cosas y Dios bendice y Dios galardonea y premia por esto. Así que adelante, hermanos. La manera como lo estamos haciendo, procuramos semanalmente en los chats de la iglesia recordarles el número de cuenta de la iglesia por aquellos que puedan hacer depósito, transferencia, o también hemos hablado de que en la mañana los que viven en la zona norte de la ciudad, en las mañanas el hermano René Araujo puede, ahí en el local de Radio Progreso, captar a aquellos que quieren dar la ofrenda. Y aquí en la zona sur de la ciudad, pues está mi casa, donde pueden venir y también dar la ofrenda. Yo la guardo allí y después con los diáconos hacemos el depósito en el banco. Estas son las maneras por el momento, hermanos. Así que adelante, la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Les esperamos en las próximas conexiones.